Salud, camarada. Hoy está visto que el tema de perder la rutina del fin de semana, para unas cosas está muy bien, pero para el podcast está muy mal. Fíjate que son las 8 menos 10 de la tarde y estoy grabando esto. Imagínate, 12 horas. Estoy viendo una paloma haciéndole cosas de mayores a otra paloma, o un palomo a una paloma. ¡Ey, ey, ey! Pues, pues nada, lo que te iba a decir que grabando 12 horas más tarde de lo normal, o incluso 13, 14. Y me acordé de Milagrito, de grabarte esto, porque ya te digo, a esta hora ya estoy medio picando billete, ya preparándome, no para dormir, pero ya preparando la cena o lo que sea. Y sí, si no es para dormir ahora, en una hora y media, pues más o menos. Y estaba meditando justo. Ahora me dio por sentarme un rato y dejar mi cabecita no en blanco, sino fluir, a ver qué salía de ahí. Y en una de esas, típicos pensamientos de esos que te aparecen de repente y te distraen, pues me vino el tío, ¿y tu podcast qué? Porque justamente me acordé antes, sobre las 3 o así, que aún no lo había grabado, y dije, mira, voy a leer un ratillo, y ya si eso dentro de un par de horas lo grabo, y me olvidé total, y ahora estuve a punto de saltarme el día. Pero no, aquí estoy. Hoy justamente me ha tocado tardecita de reflexión por cosas del directo. Llevo unos cuantos meses en los que paso bastante tiempo solo y no sé si es bueno o malo, pero he tenido pocos momentos en mi vida en los que no he estado tan solo, ni me he sentido tan solo, sino he tenido tan poco tiempo, tanto tiempo como para estar solo pensando en mis cosas. Y justamente me tocó pensar un poco sobre trabajo, sobre qué es lo que estoy haciendo, no solo en Substack, sino en el emprendimiento en general, porque muchas veces me considero, me digo, me hablo o me nombro a mí mismo como creador. Soy un creador y te hablo a ti y te digo, no, nosotros los creadores, pero en realidad no me considero tanto creador, en realidad soy un emprendedor. O sea, ahora mismo, bueno, soy otras cosas también, pero me identifico mucho más con la palabra emprendedor que palabra creador. Lo único que por un rollo medio marquetero he cambiado bastante el chip y hablo más ahora mismo de creadores, creadores, creadores que emprendedores, 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 como yo siempre. Porque me parece que muchos usuarios, voy a decir, de Substack, que para mí son emprendedores, no se consideran emprendedores a ellos mismos, aunque lo sean, porque aún no pagan cuota de autónomo. Entonces es como que necesitan, y yo también lo necesito en su momento, pagar impuestos para poder considerarse algo que ya son. Entonces muchas personas se sienten cómodas con la palabra creador o creadora, pero incómodas con la palabra emprendedor, emprendedora. Pero como yo pago impuestos, o sea, pago, el que no paga cuota de autónomos también paga otras cosas, ¿no? Pero como yo pago cuota de autónomos desde hace 4 años ya, 300 y pico euros al mes que me cobran ahora los amigos de esta gente, pues me considero emprendedor desde hace tiempo. Y como te digo, hoy me tocó jornada de reflexión, solo en casa, pensando en esto, mi relación con el emprendimiento, mi relación con el trabajo. No siempre ha sido buena, no solamente con el emprendimiento, sino con el trabajo en sí. En mi época como militar creo que era buena, porque para mí el ejército no era un trabajo, lo era porque tenía una nómina, estaba bajo de alta, cobraba cada mes, tenía unas responsabilidades, lógicamente, pero nunca lo vi como un trabajo, era más bien como una forma de vida, voy a decir. O sea, te imaginas, o sea, no estuve nunca en una oficina, era un rollo como muy diferente a lo habitual, y te digo, me consideraba militar, soldado, entonces estaba muy integrado en mi identidad y nunca lo consideré como un problema porque nunca lo fue en realidad. O sea, tenía pareja en aquel momento también, y bueno, también no, tenía pareja en aquel momento, y y la relación nunca tuvo problemas por el tema del ejército y eso que estuve fuera, desplegado por ahí, maniobras por un tubo, pero como que logré integrarme en ese ambiente o en ese nicho, en esa industria, sin desaparecer yo mismo. Curiosamente, y mira que es el ejército, pero creo que
no tenía esa ambición tóxica que luego siempre empecé a meter en mi vida. Y en aquel momento la verdad que era bastante más feliz de lo que soy ahora, mucho más. Es que cuando miro hacia atrás, lo pienso y digo, joder, si me dices, David, ¿cuál era el momento más feliz de tu vida? Se me ocurre un espacio de tiempo muy específico dentro de mi época en el ejército, que fue hace 12 o 13 años. No, la época en el ejército fue mucho más, fue amplia, pero el momento en el que te digo fue hace 12 o 13 años. Y creo que tiene mucho que ver con la no necesidad de demostrar, de ser reconocido, de la validación, porque al final allí era un soldado más, ni siquiera era mando de nada. O sea, me fui del ejército después de 10, 11 años sin dar ni una puta orden a nadie. O sea, no era capitán de nada, era un soldado pelado. Y era uno más, yo te digo, se me daba bien, la gente me respetaba, mandos, compañeros, y yo quería muchos compañeros y algunos mandos también. Pero te digo, nunca tuve esa toxicidad ni necesidad de demostrar absolutamente nada. O sí, algunas cosas concretas, tipo yo puedo esto tal, pero no de manera pública, voy a decir. O sea, no tenía un Instagram en el que narraba mis aventuras como soldado. O sea, simplemente, que me imagino que ahora estará petado de leña haciendo eso. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, disfrutaba con mis compis y empecé a enderezar mi vida, de hecho, por esa época más o menos, porque al principio del ejército mi vida era un auténtico desastre, cosas que no voy a dejar grabadas en un audio porque esto me da saber quién lo termina escuchando, pero al final las cosas terminaron por corregirse. Y creo que fue cuando me marché de allí y entré en el mundo corporate, cuando todo empezó a irse un poco también por el culo, ¿sabes? Porque ahí ya empecé como comercial en una empresa de software y empezó el politiqueo. Yo mismo me metí en el politiqueo del ascenso, de meterme en LinkedIn, mira, soy el puto amo, como siempre por cubrir cosas que no tenía tan claras sobre mí mismo y por no parecer algo que nadie estaba pensando que fuera. Un inútil, un idiota, tal, el típico un soldado que no tenía estudios, que coño hacía allí, tal, lo típico, ¿no? Y creo que ahí fue cuando todo se fue a la mierda. Ahí en esa empresa, no por la empresa en sí, sino por mí mismo. Tuve un montón de problemas con temas de trabajo, porque trabajaba todas las horas del día y eso era empresa no era mía, y claro, resultó que ascendí bastante rápido, terminé siendo uno de los jefecillos importantes de allí, o eso pensaba yo, y ahí sí fue una cosa como tóxica, ¿sabes? Fue como bastante mierdosa, bastante destructiva. Ahí sí tuve problemas de relaciones, ahí tuve problemas con todo, ahí fue bastante caos loco, ¿no? Pero claro, empezaba a tener dinero, empezaba a tener, ¿cómo se dice? Empezaba a tener respeto por parte de otras personas, según lo que yo pensaba, y parecía como que no era tan malo. O sea, bueno, pero vivo en un pedazo de ático que me podía pagar yo con mi sueldito, que era pues prácticamente tres y pico veces más mayor que el de soldado. Nada. Y sin haber estudiado nada tampoco. Entonces como que ahí se fue todo bastante por el culo. Y me parece que entré en el emprendimiento con esa mentalidad. Porque claro, estaba toxicizado, no sé cómo se dice, tóxico, intoxicado, perdido con aquel tema, que ya te digo, no era culpa de la empresa ni era culpa de mis compañeros, pero yo mismo creo que me metí en esa dinámica por temas de complejos y tal, y me metí en el emprendimiento de cabeza manteniendo esa mentalidad. ¿Y de qué me doy cuenta 4 años después? Que justamente en unos meses haré 4 años emprendiendo, que poco a poco he ido perdiendo todo lo que tenía como emprendedor y como persona. Me quedan algunas cosas y algunas personas, lógicamente, porque me parece que he tenido que aprender a palos algunas lecciones, y la lección principal es que el chip que te trajo aquí no te llevará allá. Eso se lo he escuchado alguna vez. O sea, eso que consiguió que me elevara hasta la posición que yo quería en aquella empresa, pero me cargara todo lo que tenía o muchas cosas que tenía en mi vida personal,
también me hizo entrar en el emprendimiento, sobrevivir más o menos duras penas los primeros años, pero también me ha pasado factura en otras cosas. Entonces, desde hace unos meses, como te digo, para acá, he estado pensando en esto. Y la pregunta de hoy ha sido más bien, pedazo de terapia que me estoy pegando aquí gratis, ¿sabes? Ya tú, no sé cuánta gente quedará escuchando a estas alturas, que decía que hoy justamente me dio la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? Porque cuando era director de operaciones, no sé cuánto, era la época que ya medio, aunque en aquel momento no sabía que era todavía, pero lo veo ahora, ¿no? Claro, emprendí porque seguí la llamada del emprendimiento, porque sabía que quería hacer algo relacionado con ayudar a la gente, con el coaching, porque no quería ser mi propio jefe, eso siempre me pareció una chorrada, sino simplemente decidir por mí mismo más cosas, tener más libertad de acción. Y no sé lo que te estaba diciendo. Ni idea. La cuestión es que entré en el emprendimiento. Sí, es por qué. Y claro, entré por razones legítimas, pero creo que poco a poco, según fui profundizando en eso de ser dueño de uno mismo, y que es mentira, también te digo, pero bueno, el ser dueño de uno mismo y dirigir tu propia vida y todas esas tonterías que le dicen a los emprendedores noveles, según me fui metiendo en eso, lo poco que quedaba, lo poco que había de por qué legítimo, de ayudar a la gente, coaching, tal, cambiar el mundo, se fue destruyendo y dándole mucho más paso a la otra parte de la historia, que era el poder, el dinero, el aparentar, el demostrar que ya no soy un soldadito, sino que soy un tío a quien tienes que tener en cuenta y tal. Y creo que hasta hace muy poco, he estado conviviendo mucho con esa mentalidad de mierda. Y creo que eso al final ha sido lo que ha hecho que gran parte de las cosas que amaba de mi vida ya no esté. Así que ha sido la comida de coco hoy. La comida de coco ha sido filosofada suave yo mismo, sin hacerme mucha pupita, pero pensando ¿por qué estoy haciendo esto ahora? ¿No? Porque podría darme de baja mañana y cambiar de vida y hacer otra cosa y buscar un trabajo o irme a otro país o no sé, hacerme misionero. Podría hacer mil cosas, irme a escalar el Himalaya, podría hacer un montón de cosas. Sin embargo, aquí estoy y mañana me despertaré a las 5 y volveré a entrenar y volveré a mandar un email. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y hoy me estuve haciendo una pequeña lista de mis por qué, que no son muchos, son 4. Y no te la voy a decir, pero la tengo por ahí. Y me di cuenta de que es eso. La comparé con mis porqués de antes, el poder, el dinero y tal, y me di cuenta, ¿cómo no vas a sufrir, tío, si todo esto a ti te importa un carajo? Recuerdo cuando era chico, a mí todo eso me daba igual, el dinero me daba lo mismo, el reconocimiento, pues ya ves, lo mismo, todo eso me daba igual. Entonces digo, ¿cómo no vas a sufrir si te dedicas a perseguir objetivos que no son tuyos? ¿Cómo no te van a ir mal las cosas si te dedicas durante todo este tiempo, ¿eh? O sea, no es que tenga un día hoy malo, sino que han sido años duros que te cagas, tío. ¿Cómo no te va a ir mal esto si estás persiguiendo cosas que a ti te las sudan, ¿sabes? Y creo que lo que dice la gente del autoboicot, del auto no sé qué, tiene mucho que ver con eso. Que al final hay algo dentro de ti que a lo mejor no es la sombra de Jung, que tal, que tienes que identificarla. A lo mejor es algo tan sencillo como que no quieres hacer lo que estás intentando hacer. Y pues como no quieres hacerlo, pues no terminas haciéndolo. Y por eso cambias de proyectos y no te atreves a hacer según qué cosas. Y creo que detrás de todo esto, al menos en la superficie, está el tema de los porqués. ¿Qué por qué estás persiguiendo? Y te digo, esto no te lo digo en plan para ahora enlazarlo con algo de venta, sino que estoy abriendo mi corazón aquí en directo y contando una historia que me vinieron hoy a la cabeza y en eso estoy. Me ha tocado hoy filosofar y pensar cuáles son los porqués que me han traído aquí, ya sé cuáles son, y ahora intentar crear los porqués que me van a llevar a otro sitio, que todavía no sé cuál es. Así que en eso estoy, pensando, ¿por qué? ¿Y por qué no? Camarada, te dejo por hoy, me he pegado 15 minutos de filosofía, gracias por escuchar, y gracias por estar ahí. Y mañana, el lunes por fin, para meterme en la noria y pegar tiros y olvidarme de todo esto
y meterlo en modo automático. Camarada, un abrazo y a darle caña.